El estilo que era un poquito parecido, porque aquí no es pan con lo mismo. La similitud con la música que tocaba Sonidos Iboney. Inclusive dije, a ver, Mayín, ¿pueden ustedes tocar juntos? Me dice, Mayín, no, Richard, no toco. Yo nada más le informo una cosa, que yo no soy Raúl López, yo sí le pongo en la madre, ¿eh? Yo sí no mando con mamadas. Después tuve el gusto de poderles decir, ¿se acuerdan que usted me decía que yo no la iba a armar? ¿Ve cómo les callé el hocico a todos? Donde me sacas con una mamada va a valer verga. Y de repente, adelante, sonido sonorámico, ¡pah! Y lo callé. Y le dije, ¿sabe qué? Ya estuvo. Y estaba yo sumergido en el pinche alcohol y la droga. La neta, volví a caer. Una vez llegué y la neta los de la fiesta me dijeron, ¿sabe qué? Mejor ya deje de tocar. Esos cabrones decían, tú no le llegas ni a los pies a tu carnal. Y él dijo una vez que él quería morir drogándose. Todavía tocábamos como la Changa 2. Y pues ahí me aventaba yo a tocar como Changa y aventaba una que otra peruana y me valía madres. ¿Quieres tocarla? Tócala y si no, pues búscalo tú, güey. Ramón nada más me usó. Nada más me usó. Cuando necesitaba el equipo yo se lo llegué a poner y nada más me usó. Nuevamente están estas grandes aventuras, pero en esta ocasión venimos a conocer a un gran sonidero. La polémica le encanta, con qué sonido no trabaja, con qué sonido sí trabaja. Yo lo considero uno de los 10 más populares en el movimiento sonidero, porque Richard TV viene directamente a conocer a los sonidos del barrio y visitando otro barrio más, Caribe C6 Don Caco. Un saludo cordial de parte de Don Caco a todo el público, la página de Richard TV, un gran amigo de Don Caco y su pandilla. Nos honra con su presencia dándonos una visitadita por acá, por el bello Ecatepunk. ¿Nació aquí o de dónde? No, nosotros somos de allá de la Gertrudis Sánchez, en la Gustavo Madero. Acá se me dio la oportunidad. Las tranquilas tierras de Ecatepec. Calles hermosas, calles bellas. Sí, populares. todo bien pavimentado, tenemos áreas verdes. Áreas verdes, ahora no se pavimenta. Que estamos con un sonidero que de verdad lo que siente lo dice. Eres uno de los pocos sonideros que estás acostumbrado pues a hablar con la realidad. A mi mamá se le olvidó ponerme filtros en la boca. Realmente yo lo que siento lo digo y acuérdate que un amigo hay que herirlo con la verdad, más no destruirlo con mentiras. Y mejor que la gente también sepa qué clase de persona soy a nivel persona y que vean que soy la misma persona dentro de la cabina que así en la calle platicando, parado en la esquina. Mi forma de pensar es que uno se debe al público y al público se le debe un respeto, un tiempo y a todo el mundo se le tiene que escuchar. Nada más que no se encajen porque luego hay unos que se pasan y dicen, no, ¿y de dónde te apagas, amigo? Ahorita vamos a hablar los contratos, vamos a hablar de las rivalidades, vamos a hablar de la música, vamos a hablar qué pasó en Estados Unidos, cómo estuvo eso. Se van a alocar con todo lo que vamos a saborear con Don Caco y su pandilla. Y avanza de siempre las mismas canciones. Ahí está para la... Aquí está parte de la magia. Pues otras, ya sabes, nos la robamos del YouTube. Y, es lo que es, ¿no? O sea, una que otra por ahí. Ay, ¿qué crees que no aparece? Pues sácala de acá. Y aquí es donde se empieza a rascar un poquito. Cada vez que se nos está acabando el repertorio, se vuelven a refrescar las memorias con cada disco que ve uno y dice, vamos a volverla a tocar. O de repente, ¿qué crees que esta nadie la ha pelado? Pues vamos a darle una pasadita, nada más. O sea, porque nosotros no somos como muchos que se avientan hasta como 3, 4 meses con los mismos temas. No, nosotros sí le damos una variación a las melodías. También tenemos nuestro pan con lo mismo, ¿verdad? Y nos dicen, ponte, ya sabes, la del plato de frijoles. Ay, cómo me buscó de esa. Muchas veces no me decían, ponte esa, la del amor chinguazo. No, pues órale, va y les va. Recuerdo un evento muy grande en San Juan de Aragón y posteriormente te grabo, ¿no? Y sacas esa, la de Sin Tu Amor. Lo subo a YouTube, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000. Cuando veo ya tiene 1,000,000. Y ¿qué onda con ese sonido, no? Yo también recuerdo ese video que tú comentas. Un año antes, todavía en San Juan de Aragón, yo la trabajé. La gente que fue a ese evento, pues le gustó bastante. No hubo videos, creo que de ese evento. Pues como que no tuvo tanto éxito el tema cuando tú grabas ese que tú comentas. Y la verdad, fue una canción que yo agarré y estábamos tocando y dije, ¿ahora qué pongo? Sácate tal. Y mocos que suena. Esa melodía fue un trampolín para mí. Y luego de ahí viene lo que la gente creó, que fue una rivalidad, un problema. Y yo dije, bueno, ¿y cuándo sucedió todo eso, no? Así es, así es. Sí, el estilo que era un poquito parecido, porque aquí no es pan con lo mismo. Aquí sí le damos vuelta a las melodías, ¿no? Empezaron a ver la similitud con la música que tocaba Mario Linares, Sonidos Iboney. Saludos, comadre. La gente empezó a inventar una historia de que teníamos como que un pique. Y pues uno dice, pues vamos a darle un poquito de novela al ambiente, pues vamos a darle un poco de novela. Y le dimos novela, ¿y qué crees? Que también resultó. Él hacía alusión a palabras que yo decía en el
de su locución y yo decía cosas también de él, pero nunca fue en realidad que hubiera algún problema. Una persona que le daba música a él, que luego me lo ofreció a mí, que yo le dije que no quería, que yo me rascaba con mis propias manos, se ofendió y empezó a ser como que más tiradero de caldo y no. Una cierta persona me insulta en Facebook, pinche Pedrito Fernández de rancho y que el nariz de bota y que pinche viejo guango. Y dije, es este güey. Yo nada más le informo una cosa, que yo no soy Raúl López, yo sí le pongo el yo sí lo mando con mamá. Perdón por las palabras. Y ahora ya es mi cuate, ya somos grandes cuates. Todo fue parte de una similitud de estilos y de ahí se hizo una rivalidad para el público, porque realmente ese Cabule y yo nos veíamos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Cana? ¿Cómo estás? Unas chelitas y va, cámara, y nos vemos. Yo estaba esperando el día que los quería ver juntos. Inclusive dije, a ver, Mayín, ¿pueden ustedes tocar juntos? Me dice, Mayín, no, Richard, no toco. Inclusive la gente detrás de nosotros nos decía, no, Richard, es que ellos no tocan juntos. Es que él habló mal de él. Es que el otro. Entonces, el público crea las historias y las hace más grandes, como un triunfo de supuesto me da un caco. La gente que no tiene nada que hacer, que se la pasa en el Facebook, como yo cuando ando, que nada más me la paso en el Facebook transmitiendo, ya me dicen Lord Transmisiones. De repente llegaban, ¿ya viste lo que dijo en el video? No, ¿qué dijo? No, pues dijo esto y esto. Ya sabes, que decían, chale, que está bien, vamos a jugar un rato. ¿Cómo te imitaba él? Yo decía, ya basta de pan con lo mismo. Y él decía, ya basta de tantas cubas con la misma coca. O sea, él hacía comentarios ¿Qué así. decías al revés? Las de que, ¿ya estás grabando? No, pues, ¿qué pasó? Pues si soy Don Caco, ¿cómo creen? O pongamos las canciones de que tenías que tocarla tú para que pegara. Pues el pinche tema ya era un Más bien al último que le faltaba tocarle era a ti. Ni sabías que existía. Cositas de ese tipo. Pero que realmente eran con respecto a la música, no eran personales hacia él. Era parte del show. Porque acuérdate que arriba del ring somos enemigos. Abajo somos camaradas. La neta, ¿qué piensas de Sonido Siboney y su estilo? Es uno de los sonidos que a mí me gusta. A mí me vas a ver en bailes de otros sonidos. Cuando no tengo nada que hacer, pues vamos al toquín. ¿Qué tranza, mi negro? Vamos al baile. ¿Qué tranza, cuerpo de puerco? Vamos al baile. Y, o sea, hay sonidos con los que dices, no, otra vez las mismas. O las editadas. No manches, eras mi ídolo. Y te caíste y te rompiste. Y dentro del estilo de Siboney es un sonido de los que a mí me ha gustado. Tú y Mayín son como de la misma época, ¿no? Como de la misma edad. ¿Cuántos tienes, don José? Chocho. Tengo 48 años. Estás joven, don Caco. Bueno, joven para los de mi edad, porque todos dicen, no, pues estamos chavos. Pero pues ya para las nuevas generaciones dicen, no, pues ya es don. A ver si no al rato también dice que la tenía que tocar él para que sonara. Que eduque su... A uno como niño, pues tienen la actitud o tienen las ideas de tener otra profesión y saber que el sonidero, pues en aquel momento, pues no era algo económicamente bueno. Al contrario, era más económico. Era mejor entonces. Era mejor en aquellos ayeres, porque era poca la inversión y mucha la ganancia. No requerías de tanta gente para instalar, no requerías de planta de luz, no requerías de trailers. Con trompetas de esas, 4 de esas, 2 roperos. Parecía un diablito donde se arrastraban todos los poderes. Unos reflectores y vámonos a rumbear. Y órale, toda la banda a las calles, a bailar. No había tanta traba por parte de las autoridades porque precisamente las cosas eran en un nivel más pequeño. Ahora ya son masivos. Por eso, pues las autoridades también, pues ya como que nos ponen más trabas, ¿no? ¿Con eso para qué te alcanzaba? Pues alcanzaba para todo, hasta para tener 4 o 5 viejas. ¿Cuándo se cobró en aquel tiempo? Pues unos 2,500, 3,500 pesos, 5,000 pesos. Estoy hablando de hace 30 años. 30 años. Cuando yo ya agarré el sonido, hace 15, cobraba como 12, 15,000 pesos. Y la gente me decía, oye, pues es que traes buen equipo y no eres carero. Pues es que a mí tampoco me gusta cobrar las perlas de la vida cuando, pues en realidad, pues esto puede economizarse un poco más. ¿Qué era lo que querían? ¿Música? ¿Una buena locución? ¿O qué es lo que a lo mejor el público en ese momento volteaba a ver? El que la gente me contratara tenía que ver con mi forma de ser. Una persona que no tiene una máscara para trabajar y se pone otra para atender a la gente y se pone otra cuando está en su vida cotidiana. No, yo soy la misma persona. Vacilo, soy borracho, grosero, eso sí. No soy hijo de Francia, pero sí me crié en la calle con la banda y cotorreando. ¿El sonidero es borracho? ¿Quién te dijo esa barbaridad? No. Nos están levantando falsos. No. Somos bebedores compulsivos, pero no borrachos. En aquellos ayeres, pues yo tocaba como los de ahorita que tocan, todos tocan las mismas. Yo también era de esos, pero la verdad, yo no me sentía a gusto. O sea, yo vengo, locuteo, pero no me siento lleno, no soy yo. Me estoy frenando.
Yo tengo un gusto por cierto tipo de música. Yo soy de cumbias pesadas, soy de peruanas, soy de ecuatorianas, música pesada, de barrio, realmente de barrio. No de las que escuchas en los barcitos o en los tianguis, esas salsitas melosas, no. También salsa melosa tenemos un buen. ¿Tu música dónde la consigues? Porque estamos viendo atrás de nosotros que tienes mucho disco de acetato. Una parte la dejó mi hermano cuando murió. Y otros que tengo por allá es una caja de huevo, 2 guacales. Mi hermano la dejó arrumbada y yo la tuve que rescatar de un cuarto. Entonces los discos están humedecidos, las portadas se pegaron al acetato. Y ¿Qué edad tenía tu hermano? ¿Cómo era la relación con él? ¿Cómo él tenía 41 años cuando murió. Empezó a comprar sus discos como a los 15 años. Él era el dueño, él compró aparatos, él compró sus discos, él locuteaba, él conectaba. Yo no era su mano derecha era mi hermano Tito. Pero mi hermano Tito se dedicaba a la música. Él era Al Capone los discos. ¿Qué te decía tu hermano Chucho cuando empezaste tú poco a poco? Pues a mí me decía, cuando se hace algo se hace bien, si no mejor no se hace. Y quiero que aprendas, porque algún día tú vas a hacer todo esto y yo ya nada más voy a llegar a locutear. O sea, él ya se veía llegar de a patrón. Y me llamaba la atención, pues era la locuteada. Y yo le decía, préstame el micrófono, güey. No, güey, tienes una voz bien Oh, tú dame chance, no manches, o sea, eso es lo que a mí me llama la atención. Si ya me dejaba aventarme un palomacito. Y mi hermano Tito, y me volteaba a ver así con cara de, ya quiten este güey. Logré mi objetivo, la locución, a un alto precio, la vida de mi hermano. Mucha gente me ha preguntado, ¿tú qué crees que estuviera pasando en ese momento si estuviera tu hermano y tu hermano tuviera todavía el Caribe? Y yo les digo, ¿saben qué hubiera pasado? Yo hubiera hecho mi propio sonido. No se iba a llamar Caribe 66. Tal vez yo hubiera ocupado el primer nombre, Eco de Cumbia. Él tenía un problema de salud porque le dio desde chavito una cisticercosis. Como le empezaron a limitar cosas los médicos y todo, él como que se sentía frustrado. De repente se activaba y sí, no, pues le echaba ganas y de repente otra vez pum. Pero era más tiempo el que pasaba así como que en depresión que siendo feliz, yo pienso, ¿no? Él era feliz cuando estaba tocando, yo lo veía. Él no podía comer ciertas cosas, la música fuerte no la podía escuchar, no podía fumar, no se podía desvelar, no podía tomar, es todo lo que hay en el ambiente. Pero luego pues probó de las drogas y pues se clavó. Y nos costaba mucho trabajo sacarlo, yo también estuve muy clavado en ese. Yo mismo me metí a un grupo de Alcohólicos Anónimos. En ese momento yo también le dije, ¿qué onda, güey? Vente, lo quise jalar, vamos a escuchar juntas, güey, si sirven. Pues él no quería. De repente se aventaba a sus fiestas y luego le paraba. Me dice, ¿qué onda, manito? Llévame a mi cantón, ¿no? Y ya vamos en el camino y me dice, oye, te voy a encargar, güey. Mira, fulanito de tal tiene esto, fulanito de tal tiene esto y la camioneta la tiene tal. Cálmate, güey, pues que ya te vas a morir o qué, güey. Sí, güey, no hay... Tú aliviánate, nada más también no te enrumbes tanto. Entonces ya lo dejo. Yo llego allá a tu pobre casa, todo el tiempo me sentí chato, ¿no? Era una sensación rara. Y hasta le dije a la que en ese momento era mi mujer, ¿no? Y ahorita de que fui a dejar a Chucho, me entró una tristeza así muy. Al otro día, suena el teléfono y ya contesto y era mi cuñada y me dice, ¿qué crees? Que tu hermano ya no está con nosotros. Sí, no, es que tu hermano se murió, que no me digas, ma. No, de verdad, no, pues sí, se dio un paso. Él dijo una vez que él quería morir drogándose. Y Diosito tanto lo quería que lo complació. Él era el mayor de los hermanos, yo el más chavo, entonces yo lo veía pues como un ejemplo, ¿no? Para todo quería yo ser como él. Mi hermano Tito se casó y ya no quería ir a los bailes. De por sí bailes pues había muy pocos, porque mi hermano pues se dedicó a levantar más el nombre de la changa. Cuando Tito deja de ir, empiezo a entrar yo. Todavía tocábamos como la changa 2. Y pues ahí me aventaba yo a tocar como changa y aventaba una que otra peruana y me valía. ¿Quieres tocarla? Tócala y si no, pues búscalo tú, güey. Ya no les quedaba de otra más que ponerla. Y gustaban. Pues ya luego llegaban a hacer contratos con la changa y decían, pero no queremos a Ramón, queremos a la changa 2. Ya basta de Paco lo mismo. Ese lobito supa upa. Cuando Ramón se iba a sus giras a Estados Unidos, nos quedábamos a tocar en la Ciudad de México, éramos nosotros. Una vez fui a tocar a Puebla con el Yankees y el Fantasma. Yo locuteé como la changa, tenía 19 años. Pero Ramón sabía todo ese estrato. Todo eso lo sabía. Me aventé 3 bailes como la changa, yo. Spot porque y todo de la changa. Todo lo de la changa, nos prestaban un camión rojo con el logotipo en amarillo, la changa. ¿Qué tanto admiraba el sonero de Puebla a los soneros de la Ciudad de México? No, ídolos. Había El mucho público de respeto. Puebla siempre ha sido muy entregado al sonidero. Creo que es el estado más sonidero, donde la banda se apasiona más. Un chavo se me acerca y me dice, oye, hazme un paro, es que vengo con mi novia. Y yo le dije que yo te conocía, que tú eras el hijo de Ramón Rojo, que tú eres Oscar, y que habíamos estado juntos en el conservatorio de música. Y yo así de, nunca he pisado una de esas. Y yo compré la del Pipiripao. Me presenta con su chava. Ah, mira, te presento, soy hijo de Ramón. Ah, que te da mucho gusto. ¿Tú eres Oscar Rojo?
Y yo, sí, yo soy. Yo conozco a tu novio y ya está tirándole el palo. Según nosotros éramos muy amigos. El público de Puebla es muy entregado y bailaban la cumbia de mi serrana. También es peruana. Cumbia de mi serrana, cumbia. Porque también yo tenía que seguir un poco el estilo de lo que tocaba la changa. La salsa de Solo para ti. Ese tipo de melodías eran las que se tenían que tocar. Porque era lo que venía tocando Ramón. Tú con la changa llevaba nada más un camión. Fantasma y Yankees, ¿era menos el audio o ya estaba? Fantasma llegó con 2 camiones. Entró, nosotros ya estábamos instalados. Vio el cuadro. Nada más descarguen un camión. O sea, como diciendo, con un camión le voy a poner en su este güey, ¿no? Y le salí rezongón. El Yankees llevaba también un camión, descargó, nosotros un camión. Yo cuando llegué probé, ¿no? Y yo me fui a acostar. Y después me dice, no manches, ya probó el Fantasma y soy bien. Y ya probó el Yankees y también. Y me espantaron. Y yo con mi debut como sonido la changa dije, ya valió. Pues a lo que tope, ¿no? Primero tocó el Yankees, luego el Fantasma y luego yo. Cuando ya entré yo, pues escuchó la diferencia y dije, ay, güey. Qué bonito muchacho, qué bonito muchacho. Como dijeron mi papi. ¡Allá! ¡Allá! Ah, la verdad, porque se enojan los mataceros. Fue difícil agarrar todo cuando tu hermano fallece. Volver a juntar todo porque mi hermano era muy noble. Entonces estas personas cuando tienen todas sus cosas y mi hermano muere, pues que han de haber dicho, ya chingué, ¿no? Y que llego con fulanito de tal y, oye, ¿qué crees? Que mi hermano me dijo que tú tienes esto y esto. No, pero es que a mí me lo entregas porque me lo entregas. Porque las voy a ocupar porque tengo un evento en puerta. Y sí tenía yo un evento en puerta. Metíamos pantallas de proyección. Yo compré las primeras cabezas robóticas de Caribe. Y mi hermano no quería que yo le metiera porque sentía que lo iba a patrañar, como ya le había pasado con otra gente. Yo le digo, ¿cómo ves, güey? Voy a comprar otro proyector, güey. Sí, güey, sí, mira, que en uno esté pasando el baile y en otra pantalla me esté viendo yo, güey. Él murió y a los 15 días tenía yo un evento. Y le cumplí su deseo, aunque él ya no estaba, ¿no? Con una cámara pues estaba pasando el baile y en la otra pues estaba pasando su imagen de mi hermano. Un cábula, la neta, me dice, ¿sabes qué, güey? A Chile ya no tengo tus cosas, te las voy a pagar. O sea, que dijiste, ya se murió el Chucho, ya me las quedé, ¿no? Ya chingué. Tú sabes que yo soy otro... Conmigo no vas a jugar, a mí me entregas las cosas. Y me pago las bocinas, otro tenía unos amplificadores. Yo recolecté todo para poder sacar adelante el evento. ¿Fue rápido la aceptación del público? No. Tuve muchas trabas, ya sabes, malos augurios de toda la banda. De los chalanes de mis hermanos que no me querían porque pues yo era el que siempre llegaba y a ver que esto no está funcionando. A ver, güey, ¿tú qué haces? No, tráemelo, yo lo arreglo aquí y ahorita lo vuelves a colgar las luces. Que esa pinche trompeta no soy ya. ¿Cómo chingados no? Me subía, revisaba, se las echaba a andar. ¿Qué huele? Entonces yo los regañaba y mi carnal Chucho, no les hables así, güey. Es que la neta a mí ya me dijeron, si el dueño soy yo, ¿tú por qué los regañas? Esos cabrones decían, tú no le llegas ni a los pies a tu carnal. Y pues es que, ¿sabes qué? Mi ideología no es ser él. Mi ideología es hacer uso de lo que él me enseñó para yo ser yo mismo, ¿no? Sin dejar de ser Caribe 66, porque pues la idea era no hacer yo caravana con sombrero ajeno. No, yo siempre le he dicho, el original Caribe 66 es Chucho García. Yo nada más estoy dándole continuidad. Después tuve el gusto de poderles decir, ¿qué óvole, güey? ¿Se acuerdan que usted me decía que yo no la iba a armar? Nunca me gusta ser vanaglorioso, ¿eh? Pero en esa ocasión sí, ¿ve cómo les callé el hocico a todos? Ve a quién soy el día de hoy. ¿Y tú quién eres? Llama la verdad, porque ya sus palabras iban con dolo. No eran unas palabras de alguien que era la banda, oye, güey, no, hablas feo, güey, ¿no? Cambia tu música o cositas así, ¿no? Pero que te lo dicen en buen... Las palabras de ellos iban pero con todo, o sea, eran dardos envenenados. ¿Cómo era el movimiento sonoro alrededor tuyo? ¿Te apoyaba? Ramón nada más me usó. Nada más me usó cuando necesitaba el equipo, yo se lo llegué a poner y nada más me usó. Nunca de que ahora de mi caco brille un poquito o acá, ¿no? Sí es un amigo mío, su trayectoria es muy respetable. Tenga o no tenga equipo, el lugar número 1 es de Ramón Rojo. A mi forma de ver, a mi admiración, a mi respeto, a lo poco mucho que yo pueda saber del ambiente sonidero, de lo que es un sonidero, ese es el señor Ramón Rojo, el número 1. Yo lo admiro y no me ayuda. Sí, ¿algún sonidero que te haya apoyado? Sí. ¿Quién? Mi papi, Raúl López. Metiéndome en bailes, presentándome con gente. En sus aniversarios él me metía, me recomendaba. O sea, me ayudó, pero luego sí se la una vez como que me ninguneó y me exhibió ante el público y yo dije, esta me la cobro. Yo le renté el equipo para que él tocara porque la verdad, pues las cosas como son. Sentía que su equipo no daba el ancho para el evento que tenía. La neta. Ya nada más le faltaba más maíz a los marranos para que sonaran más. Entonces, pues la neta me contrató y pues le saqué el evento. Yo hice algo que a él no le pareció. Ramón llevaba su sonorización y les falló el equipo. Y Ramón ya no podía tocar. Y llegó Ramón y me dice, ¿qué onda? Hazme un paro. Déjame sacar mi set. Y lo dejé en mi equipo. A final de cuentas, Raúl me había contratado, pero él debe de entender que yo lo hice por un paro. No fue por darle la puñalada en la espalda a Raúl, ¿no? El trato estaba así. Yo le iba a poner el equipo a Raúl y él me iba a dar un set.
de 40 minutos. Pues a la mera hora se estaba tiempo y la neta, pues yo ya en puto le dije, o sea, ¿qué tranza, señor Raúl? Aguántame, ahorita le digo, ¿sabe qué? Yo no soy candado, ¿eh? Aquí había un trato y un trato. Y ya después se agarra y empieza. Este muchacho de Sonido Caribe ya se ganó tocar un ratito. Pues bueno, lo vamos a dejar que toque 12 minutos. Y yo dije, 12 minutos. Bueno, pues a lo que vengo, no chingas. Y entonces, pues ahí sí les dije, ahí les va, con permiso, ¿no? Sí traen vaselina, porque ahí les va. Y la neta agarré y pues que le trepo. Y me aventé 20 minutos. Dije, a ver quién se atreve a aventarme su audio para que me pueda callar, ¿no? Perdón, señor Raúl, es mi papi, pero las cosas como son. Hay una canción de King Nando que se llama Adelante. Yo la escuché en esos días y habla de dos personas, pues que uno ayudó al otro y yo sigo mi camino, pero ya sin ti, contigo, sin ti voy a seguir adelante. O sea, tú ya no me haces falta. Y yo dije, la chulada de canción. Y entonces tenemos un evento en Pachuca. Iba Siboney, Conquistador, Arcoiris, Sonorámico. El organizador ya nos había dado el horario y el Raúl se quería meter en mi tiempo. No sé si presentía que iba yo a hacer algo. El Decadence, cuando lo traía al hijo de Kiko, del locutor. Y pues el hijo de Kiko, siendo su perro del Raúl, va y le dice, ahorita cuando tú acabes me pases a mí. Y agarro y yo me di cuenta y fui y le dije al hijo de Kiko, tú le juegas a loco, güey, y a chingue te voy a dar en la mano. En los horarios atrás de ti voy yo. Donde me sacas va a valer. Y de repente, adelante, sonido sonorámico. Y dije, no, con permiso. ¡Pah! Y lo callé. Y le dije, ¿sabe qué? Ya estuvo. O sea, la primera es gratis. Primero llegó a las 12 del día, ya estábamos montados y quería el lugar que yo tenía. No, quiten al Caribe de ahí porque ahí ese es mi lugar y yo me voy a poner. Yo dije, chinga, pues qué tan azules, ¿no? Dije, no, pues ¿qué pasó? Y le dije a mi muchacho, no, ustedes no se quiten, que se vaya a la... Va llegando a las 12 del día, todos estamos aquí desde la madrugada y él llega y bien quiere quitarme. Pues que me le meto y pues la neta, pues su audio contra mi audio, pues nada que ver, la neta. Entonces ya mejor se apagó. Y ahí les va, este tema va dedicado para una persona muy en especial, bla, bla, bla. Yo le he titulado como la salsa de los 12 minutos, por razones específicas, y pues se la dejé ir. Y la neta, pues toda la gente se quedó así, o sea, nadie le había faltado el respeto así al señor Raúl. Tiene toda mi admiración y todo mi respeto. ¿Y cómo terminó ese evento? Terminó en que nos dejaron encerrados a todos, no nos pagaron, así terminó. Actualmente, ¿cómo es tu relación con Raúl López? Muy buena. Yo encantado de seguir tocando con él porque pues, es uno de los sonidos que marcan la trayectoria de todo lo que es el ambiente. ¿Cómo arreglas esa situación o simplemente...? No, como te digo, arriba del ring somos enemigos. Ya. Abajo del ring somos amigos. Señor Raúl. Si le marcas y te contesta. Sí, bueno, quién sabe si es que no está con su novia o qué tal si está en el guayabo. Escuchar el cómo viven las cosas, ¿no? Porque es ese sonidero. Es mi papi y seguirá siendo mi papi porque gracias a él la gente me conoció. Ya éramos un sonido de muchos años. Entonces, cuando él me empieza a echar la mano, o sea, me llevó a bailes clave. Bailes que él sabía que iban a estar hasta... Pues entonces mucha gente me vio y luego principalmente provincia. Acuérdate que un sonido, si quiere conquistar el distrito, primero tiene que pegar en provincia. Eso es un hecho. Y eso me lo dijo una vez Publicidades El Chino. Sí. Vas bien, Caribe, vas bien, carnal. Nada más que pises Puebla, ya estás del otro lado. Pues que me toca la dicha de ir a Puebla y pum, pues la neta la gente me aceptó y empecé a gustar más acá en el distrito, como que la gente me volteó a ver más. Fíjese nada más. Y a mí me gusta más ir a tocar fuera, la neta. Sí, te gusta. Porque sí pagan. Aquí en el distrito son repinches chillones. Porque como se acostumbraron a que los sonidos que están en todos lados les cobran bien barato, llegas y les dices, oye, yo te cobro tanto. Ay, no manches, pues si fulanito de tal me cobra tanto, pues vete con él. Yo soy Don Caro y su pandilla. Don Caro y su pandilla. Sí. Estoy encantado y creo que el público y hasta los camarógrafos, ahí mi camarita chiquita está riéndose detrás de cámara. Yo pensaba que lo hacían con alevosía. Eso de que están bailando las parejas y con la cámara las puras nalgas se les veían. Yo dije, ¿por qué, Richard? ¿Por qué no me mandas los videos? ¿Sabes? Pero ahora yo entiendo, o sea... Siéntate aquí. Venga, choca. ¿No pesas mucho? Uy, no. Ahí está, ahora sí. Por eso es la razón. No crean que es por morbo, no. La cámara está muy abajo por esta razón. Dime qué vas a querer de regalo para Navidad, porque dicen que yo me parezco a Santa Claus. Quiero una muchacha. ¿Quieres una muchacha? Milagro, sáquese la muñeca inflable. Ahí tenemos una que está así. Ahorita nos vamos a ir de aquí a la casa bien inflados. Como globos de Cantoya. Los sonideros tienden a adoptar ciertas imágenes para ser parte de su decoración. Este fue un regalo que me hicieron allá en la unidad Cebadales, la Chiquisbanda, algo de la artesanía que se hace en los reclusorios. Un cábula que está ahí adentro talló todo esto en madera. Toda la pandilla de Don Gato, en alusión a lo de Don Caco. O sea, él es un gato de barrio, vive en el barrio. Que yo me identifiqué con Don Gato. Y a mí me dicen el Caco. Entonces yo dije, Caco, gato. Dije, Don Caco y su pandilla. Dije,
Y me empecé a hacer así llamar, Este Don Caco y su medio pandilla. Ah, medio azul. Y por ejemplo, mi Don Caco, hemos visto en otras entrevistas con otros sonideros que hay discos que son muy difíciles de conseguir, otros muy caros. ¿Cuál es uno de tus discos más caros o más difíciles de conseguir? Pues mi disco el más caro es el de los Jíbaros de Oriente, pero el original. Este es otro de Fruco. Ese disco a mí me costó como 10 años conseguirlo. Ese es de la música rara de Fruco. Ese no me costó muy caro, ese me costó, creo, 1,500. Ese no es caro, pero es difícil de conseguir porque no hay muchos ejemplares. Hay temitas como ese, mire, póngase ese, A ver, ¿sí? mire, nada más un cachito. La colombiana, algo parecido a la muchachita. Del conjunto Sabotaje también, o sea, son temas que no lo sabía y el que los tenía pues no sabía lo que tenía. Entonces cuando se empezaron a encarecer, pues ya lo sacaron y los vendieron a unos precios muy desorbitados. Este disco lo conseguí en Alemania. No puedo mostrar toda la portada completa porque no debe de ser. De esas las ponía mi hermano hace 25 años. Esos son de los temas cuando conocí a Richard TV. ¿Subiste a una transmisión de nosotros? Sí. Esa te la zorrajaste tú en una transmisión. Es música que te digo que estos sí son de los raros y caros. Ese disquito me costó como 6,000 pesitos. El de los Jíbaros de Oriente me costó 5,000. Hay discos mucho más caros, 20, 30. ¿Cuánto has pagado por un disco? No, yo ya no pago más. Más de eso no. 6,000 ya está ahí. Sí, no, ya no. Cuando menos te lo esperas, llegan solitos. Y te llegan bien baratos, bien baratos. ¿A tus hijos les has enseñado el valor que tiene todo esto? No se los he enseñado, pero sí les he dicho, tengo varios discos, les pongo el precio de lo que me costaron, para que el día de mañana que me cargue el payaso, si tienen una apuración de dinero, nada más vienen, ven cuánto cuesta y que lo vendan. Yo lo que quisiera es que uno de mis hijos me saliera con el amor a esto y que de verdad le pudiera dar uso a todo esto y a todo lo que se va a quedar, ¿no? Si eso no pasa, pues al menos que esto no termine en manos equivocadas o peor aún, en la basura. Que esto termine en las manos que lo van a explotar, que lo van a disfrutar. Y Don Caco, hablando de cumbias peruanas, porque cuando yo quiero escuchar cumbias peruanas me meto al YouTube y pongo Don Caco cumbias peruanas y disfruto escuchando las cumbias peruanas. ¿Qué cumbias peruanas tienes? Okay. Póngase tantito un cachito de esa, mi negro. Esta es una rolita peruana, El amor de verano, si no me equivoco. Son temitas peruanos que dices, no manches, o sea, la neta, vale la pena escucharlo, ¿no? Y que más que nada es mi estilo, lo que yo he impuesto como mi marca, ¿no? La gente oye que dicen, una peruana, Caribe 66. La verdad, ya la gente ya me relacionó con la música peruana. Totalmente. Y es algo que yo quería dejar así marcado, o sea, que no ser un sonido más de la manada. Ahí está para Richard TV. Sufra. Y nos acompaña Pacarazo. Don Caco y su pandilla pisó Estados Unidos, estuvo un cierto tiempo. ¿Por qué fui a Estados Unidos? Tenía una con un personaje que ya estaban buscando la forma de cómo y porque no tengo papeles. Pero le estaban piensa y piensa, entonces llega una persona. El que hizo el conecte fue Domingo Picasso. Y sí, una vez me habla el Rolly, oye, ¿qué onda, mi Caribe? ¿Cómo ves que no te interesaría ir al gabacho? De interesarme me interesa, ¿no? Pero pues no tengo papeles. ¿Tampoco no puedes sacar visa? No puedo, la neta no. ¿Para qué le muevo? Pues a mí si me llevan y me pagan el brinco, yo me lanzo. Dice, mira, yo me voy a quitar de... Yo le voy a dar tu número y ella te va a marcar y ahí usted se arreglan, ¿va? Y pues yo en ese momento estaba yo pasando por una etapa muy de mi vida en la cual yo dije, pues ya estoy perdiendo todo, pues, ¿qué más tengo que perder? Ya no puedo perder más, ya había yo perdido a mi familia, me dejó mi vieja por andar de pues sí, o sea, la neta, pues por andar de cabrón, me cachó en varias mamadas y el que no me fui, aquí sigo, mira. La chaquetita. Pues fíjate que eso hubiera sido un recurso y si hubiera ocupado eso, tal vez mi vieja no me hubiera dejado. Es de la chaquetita. No, o sea, a mí no me gustan así, no, tiene que ser en vivo y a todo color. Estoy pasando por esa etapa de mi vida y estaba yo sumergido en el alcohol y la droga. La neta, volví a caer, chupe y pues doña Blanca venía y me visitaba y como es celosa y es del diario, pues ya te puedes imaginar cómo andaba yo. La neta, ya llegaba yo a mis bailes hasta el culo. Una vez llegué y la neta los de la fiesta me dijeron, ¿sabe qué? Mejor ya deje de tocar. ¿Qué culpa tenían los de la fiesta, no? Que me contrataron, que depositaron su confianza en mí para llevarme. Yo traía mis personales y en ese momento no lo supe enfrentar cada en su momento, ¿no? Yo me fui como pinche gorda en tobogán y a tragar y a meterme en mi... Entonces ya estaba yo muy mal.
Y llegó un flashazo de luz que se disfrazó de mujer, me hace la oferta y yo dije, fuga geográfica, no puedo aquí, todo lo tengo al alcance. Mi familia está cerca y sigo sufriendo y hay pobrecito de mí. Dele, güera, vámonos, recio. Se va en tal mes y es en cámara. Y a la voz, ahí está el boleto. Están usando con... Al chile te voy a ser bien honesto. La neta ya le iba yo a meter reversa. De esas poquitas etapas que tenía yo de lucidez, dije, no, Dios te está dando una oportunidad o una salida a tu problema, ¿no? Y principalmente la señora ya arriesgó y ya invirtió. No puedo hacerle esto, ¿no? Ya le habían hecho tranzas de otras personas, pero yo dije, no, yo no soy así. Llego a Estados Unidos y me topo con un público 99% poblano. Pero no poblano del que yo conozco de hace muchos años, sino el poblano de ahora, que son otros estilos ya más recientes. Y dije, chale, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo aquí vengo con una imagen de que basta de pan con lo mismo y que yo no toco eso. Y aquí me llego y me encuentro con un público que es mayoría de ellos. Pues ni modo, yo lo que vine. Y luego apoyado por la persona que me contrató, me dijo, usted no se me vaya a pandear, don Caco. Muchos sonidos de México han llegado aquí y los traen por chingones allá y aquí llegan y terminan tocando lo mismo. Si no me bailan, a mí no me interesa, yo le voy a dar, con lo que... No, y la neta, ¿qué crees? Que la gente me respondió. Pues ya sabes, no faltaba el que, pinche don Caco, eres... No me quisiste poner esta y toca mejor el fulanito de tal. Pues está bien, carnal. O sea, esa etapa estuvo perfecta, esa etapa. No perfecta, tuvo sus lados oscuros. A mí también ya me entraba la tristeza allá. Eso de hablar con mi hijo, el más chiquito, por videollamadas, con mi madre. ¿Sabe qué? Ya me voy. No, don Caco, espérese, ¿qué es que todavía hay más gente? No, güey, yo ya no soporto más este país. Yo ya me quiero ir a mi casa, ya me quiero ir a ver a mi familia, quiero irme a tragar unos esquites con tuétano. Aparte por ciertas situaciones que sucedieron ahí, y sus personales los llevaban a lo laboral y lo ponían a uno en jaque y decía uno, no, ¿qué onda con esto, no? Yo estoy aquí en medio de una disputa marital, lo que está saliendo afectado es lo laboral y yo qué culpa tengo, ¿no? O sea, al final de cuentas yo me podía haber puesto en el plan de, pues a mí no me interesan, trabajamos o no, a mí me pagan mi semana y se acabó. Y me dice, si no te regresas antes de tal fecha, pues la neta ya mejor lo dejamos así. Yo ya no estaba a gusto, porque ya habíamos tenido algunos roces por situaciones que habían pasado en lo laboral y luego pues también una vez me dejaron en... Y pues como empezaron ellos con sus pleitos de novios tiernos, me hicieron en... Ustedes andan con sus... Pero si no se están dando cuenta que están llevando la gira, entonces yo la neta sí ya no juego. Y luego había por ahí un piquito que estaba atorado. Cuando eso se solucionó, que me dicen, no hay está lo suyo. Dije, ya le echaron gasolina al bochito, ahora sí vámonos otra vez a arrancar, ¿no? Y terminamos la gira. El día de ahora estamos aquí platicando, es para mí un gustazo tenerlos a todos ustedes, a tu esposa, acá al camarada, que es más famoso que yo y que tú, juntos. Las cosas se están dando. ¿Y qué crees? Que hay otra propuesta, pero ya es con otra gente, ya no es con la güera. ¿Y acaso yo regreso a los Estados Unidos? Para que lo vayan pensando. Y si ustedes quieren saber qué día, cuándo y dónde, pues sigan el canal de Richard TV porque va a tener exclusiva. Todo el chisme. Todo el chisme. ¿Con quién se va a ir? Siempre y cuando se cuaje. Mi querido don Caco, ¿algo más que me gustaría agregar al público que nos está viendo? De verdad, para mí es un gusto y un placer recibir siempre pues a la gente cuando llegan a los eventos, me saludan. Muchas veces ya están pasados de copas y sin embargo ahí estoy parándoles la oreja. Muchas veces hay sonidos que ya no les dan el tiempo, no les dan la atención, porque ya se les olvidó que ustedes fueron los que los llevaron al lugar donde están. Espero que Dios nunca me permita ser grosero con alguna persona que se acerque o con alguien que pida un tema. Pues ya saben que mi cabina es su cabina y no es cantina más que el mía. Pues espero verlos pronto a toda la pandilla de la Unión Americana, porque si acaso nos vamos, habrá señales. Entonces, mis amigos, Richard TV, como siempre, llevándoles estas grandes entrevistas del mundo sonidero. Comenten, suscríbanse por Richard TV siempre, haciendo la diferencia. Muchísimas gracias.